Hola banda futbolera, hoy Cosas de la Patada se viste de gala. Tenemos a alguien muy, pero muy importante en el fútbol y que actualmente sigue vigente en este maravilloso deporte. Su nombre, Héctor Becerra Becerra, jugadorazo, habilidoso, extremo, volante. Pero yo no les quiero contar, Héctor Becerra, bienvenido, exjugador de Rayados. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Pues me da mucho gusto saludarte, Oscar. Y bueno, gracias por la invitación a tu programa. Todo de referencia a un buen amigo de allá de Acapulco, el Ah, buen sí. Mauricio Ramos. Y bueno, pues gracias por la invitación y platicar de fútbol, que es lo que me gusta, y platicar un poquito mi historia. Para si la gente no me conoce, bueno, platicarles un poquito cuál fue mi historia como jugador y ahora lo que estoy haciendo en la actualidad. Correcto, pues fíjate que hoy les vas a poder platicar prácticamente de todo y puro fútbol. Primero, ¿dónde nace Héctor Becerra? Yo soy originario acá de la ciudad de Monterrey. Nací el 10 de mayo de 1965, cuento con 61 años y bueno, mi historia en el fútbol, soy surgido de las fuerzas básicas. Alrededor de los casi 15 años me incorpora al club, casi cumpliendo los 15, y estoy un proceso ahí de casi 4 años cuando me incorporo al primer equipo y debuto en marzo del 84. Casi a los 4 años que ingresé al club, ahí se da la posibilidad de debutar con Monterrey en aquel entonces en un partido Pero contra, no te me adelante. Primero quiero que me cuentes cómo llegas a las fuerzas básicas. ya, ¿Cómo? Porque fíjate que de pronto te ve uno en la tele y cree que es fácil. Quiero que cuentes cómo es, quiénes son tus padres y sí. hermanos. Quiero que cuentes paso a paso todo el proceso. Muy bien, sí, mira, mi familia originaria del estado de San Luis, los tres mayores hermanos nacidos allá y los dos últimos nacidos aquí en Monterrey. Mi papá, pues, dedicado al campo en su momento en donde nació, ya acá en la ciudad, pues en la obra, en la construcción, de intendente en una escuela, ya en mi etapa ya de joven. Y bueno, el que me apoyó mucho a mí fue mi hermano mayor, Jesús. Ok. Jesús es el ¿Cómo se da a mayor. ver la llegada a fuerzas básicas o cómo es que de pronto te cae esa cosquillita del fútbol cuando Entonces eras yo, niño? yo jugando de niño, pues ahí en el barrio, jugando contra los de la otra cuadra, la otra colonia, y ese es los famosos equipos de ahí de la colonia. Y mi hermano al verme, me imagino que veía que jugaba bien, siempre me insistía, vete a probar y vete a probar. Pero no, yo tuve unos amigos ahí en la colonia que estaban en fuerzas básicas de Tigres. Y como los dieron de baja, yo dije, uy, pues si a estos chavos que juegan bien no los quiere, pues ¿para qué voy, va? Pero mi Sí. hermano me insistía, él era Rayado y mis amigos estaban en Tigres, entonces, no, ven los Rayados, en Rayados hay más posibilidades de que te den oportunidad. Me convence él es el que me lleva a las pruebas. O sea, Ahí sí, ¿cuántos años tenías? tenía 14 años en marzo que entré y yo en mayo cumplía los 15 de cuenta, casi iba a Ok. cumplir 15 años. Y Pero entonces si entonces, vas a la prueba y a ver, cuéntanos ahí. y en esas pruebas acá cercanos, porque se hacían acá en Monterrey, se hacía por sectores, en la zona de San Nicolás, en Guadalupe, en Santa Catarina, en Monterrey, hacían varios lugares y ya me toca ir, lo que me quedaba más cerca, la de San Nicolás, y ahí es donde me lleva mi hermano, va por mí a la preparatoria, que yo estaba en la tarde y la prueba era en la tarde, y justo salgo para irme para allá y él es el que me lleva. Y de ahí me selecciona el señor Roberto Matosas y el señor Milo Cruz, que fueron los que me seleccionaron en esa prueba, y al día siguiente me presento ya en las instalaciones de donde entrenaba las fuerzas básicas. Ahí me toca que me recibe el señor Francisco Vilán, que para descanse, Paco Avilán. un técnico, y ahí empiezo mi etapa en fuerzas básicas. ¿Qué Es, sentiste cuando te seleccionaron o cuando te escogieron? ¿Qué pensaste? híjole, lo que recuerdo es que fue con un amigo y que como siempre, el que va contigo, pues va con mucha ilusión, casi él es el que se quiere quedar y me seleccionaron a mí. Y pues me dio gusto porque yo la verdad, pues mi hermano siempre me apoyó y jugaba bien. Y bueno, pues, tuve la posibilidad ya de probarme con chavos que también tenían buen nivel, ¿no? Y Entonces entonces ya, no quedó tu amigo, quedaste no, tú nada más. mi amigo no quedó y a mí sí me seleccionaron. Y te digo, ya fui al día siguiente y ya a probarme ya con los muchachos que estaban en el plantel de las fuerzas básicas. Y ahí Pancho Vilán fue el que ya me dice que siga asistiendo. Ya me piden papelería para poder registrarme y poder jugar ahí en el equipo, en la liga donde participábamos en ese entonces. ¿Y
¿Qué pasó ahí? Y después ya el proceso, ¿cómo lo viviste? ¿O qué pensó tu hermano, tu familia? Va un proceso, en marzo entro y yo en agosto, septiembre entro a la prepa de tarde y me va a ser difícil acudir a los entrenamientos. Entonces, para ese entonces ya me había pasado con otro entrenador que se llamaba don Víctor Sepúlveda, que en paz descanse, que era el siguiente entrenador. Entonces ya me dice, no, pues vayas a estudiar, porque pues ya no va a poder venir, usted vaya a estudiar. Y el señor Pancho Vilán, que iba a traer la categoría ahora más grande, se da cuenta que ya no voy y me localiza para que me diga, no, sabes que cuando puedas vente a entrenar y vas a estar aquí conmigo, con el grupo más grande. Y eso pasa, entonces puedo seguir el proceso al poder ir a entrenar, no diariamente o los días que entrenaba, pero las veces que podía yo iba a entrenar y a los juegos el fin de semana. Oye, ¿te lo permitieron entonces que pudieras así? Pero, En esta entonces Pancho Vilán como que tuvo esa pues paciencia o virtud de que me tuvo fe, ¿verdad? Paciencia. y sobre todo te vio talento, te vio... Sí, sí, porque pues venimos de un extracto humilde que mucha gente a veces dice, no, pues ahí ven por palancas o porque pagan, que no sé si exista, que es lo más probable que sí, porque he escuchado casos también. Pero en mi momento ahí eso pasó. Después pasa un año y me toca cambiar de entrenador, y que es Magdaleno Cano, sí. que también pasa ese año otra vez igual. Todavía me sigues teniendo en la facultad. Ya entrando yo a la facultad, tengo ese todo de estar de tarde. Pasaron 2 años así, para no hacerte la larga. Al tercer año ya entro otra vez con Pancho Vilán, pero ya viene el torneo de las reservas. Sí. Y ahí empiezo a jugar en las reservas. A mí no me suben al primer equipo en la primera instancia, pero empiezo a hacer goles en esos 5 juegos. Y es cuando ya Francisco Vilán me dice, ¿sabes qué? Matoso ya quiere que te vayas a entrenar al primer equipo. Y ahí es donde yo tengo que tomar una decisión de dejar de jugar por el tema de la escuela, que yo todavía estaba estudiando. Entonces hablo con mi papá para decirle la decisión o la situación como estaba. Y el hermano Francisco, que era el que me pagaba la escuela, me dice, no, hasta que termine la escuela te dedicas al fútbol. Y mi papá fue el que me dijo, no, ¿sabes qué va a ser tu vida? Y tú decides qué vas a hacer, ya tienes 18 años. Y le dije, dame 2 chances, 2 años, si en 2 años no se dan las cosas, pues ya me regreso a estudiarla. Entonces eso fue en octubre del 83. Para marzo del 84 ya debuté. Entonces Sí. creo que las cosas se fueron dando dentro de lo que cabe bien. Tuve la oportunidad de que Matosas, que fue aquel entrenador que me seleccionó en las pruebas, fue el técnico que me debutó en primera división. A ver, de pronto, o sea, digo, tu caso es extraordinario porque imagínate, te esperaban que todavía estudiabas en la tarde. No asistías a los entrenamientos comúnmente porque pues No no podía. podías. O sea, te veían mucho talento, que me consta, ese talento eras habilidoso, era muy bueno para jugar. Yo siempre te vi y pues bueno, para mí eras un jugadorazo, un extremo volante, entonces te dan esa posibilidad. Cuando llegas y te quedas ese año para poder debutar en el 84, ¿cómo fue el proceso? ¿A quién estuviste de compañeros ahí? Pasaron compañeros que algunos sí debutaron, la mayoría no, ya ves que en el proceso de la primera edición es bien difícil a veces, Sí. pero tuve compañeros a Rito Luna, que fue compañero conmigo en la época del campeonato, a Enrique Mata, a Cuauhtémoc Vargas, más descanse, al abuelo Cruz. A mí me tocó poco de compañero en las fuerzas básicas, sí fuimos a nacionales, pero casi normalmente no estuvimos juntos porque yo estaba con los más grandes. Yo soy un año más grande que el abuelo Cruz. Pero ya cerca de subirme a primera, ya el abuelo, la Moca González, ellos sí me tocaron ahí de compañeros y ya no subieron a primera. Sí, yo te recuerdo en el primer equipo con el abuelo Cruz. Sí, fue en la misma. Fíjate que en el debut del abuelo ese día, que fue el 24 de marzo del 84, perdón, yo debuto también, pero yo entro 10 minutos y el abuelo inicia el partido. O sea, los dos debutamos, por decirte así, el mismo El día. mismo día. Pero pues ese día el abuelo fue figura porque ganamos 7-1 y él metió 3 goles, puso 2 asistencias, un gol, perdón, y puso como 3 o 4 asistencias. Yo entré cuando el marcador iba 5-1 y me tuvo una posibilidad de rematar un centro del abuelo que no la alcancé, llegó Jalapa y él fue el que la metió, el 6º gol, creo. Pero Sí. un bonito recuerdo el debutar y después pude hacer una carrera dentro de lo que cabe con ¿Cómo fue tu debut? ¿Cómo sentiste cuando debutaste? ¿Qué pensaste? ¿O te dijeron, oye, hoy vas a debutar? ¿O se fue dando y te llevaron a banca y de pronto entraste? No sabía, porque ya había estado yo saliendo a la banca en varios partidos antes, pero no me metían. O sea, antes eran 2 cambios.
y Sí. solo había 5 jugadores en la banca. Entonces ahí pues uno, en ese entonces el técnico cuando decidía o estaba visualizando quién entrar, siempre te mandaba a calentar. Oye, párate a calentar, tú párate a calentar, ya te mandaba con el profe para que hicieras movimientos y ya era el que decía si entrabas. Y entonces cuando me dicen levántate a calentar, y pues me dio una emoción tremenda, aparte de que pareciera que un partido ya controlado, pues iba a tener Sí. la posibilidad de jugar. Y bueno, ya cuando entro a la cancha, pues esa sensación bonita, aunque ya la había sentido cuando jugamos en las reservas en los preliminares, pero ya jugar en primera, pues fue otro momento, ¿va? Y me dio mucha alegría de estar jugando. Y que mi hermano, el que me apoyó, él estaba ahí en la tribuna y estuvo cerca. Mi papá casi no le gustaba ir a ver los partidos, ¿sabes? No le gustaba mucho el fútbol. Y entonces, pues sí, fue una alegría tremenda el haber jugado ese partido. Cuando entraste a la cancha, ¿qué pensaste? ¿O ni pensaste? ¿O qué sentiste? No, y fíjate que yo siempre, mi idea cuando entraba a la cancha, siempre buscar hacer la primera jugada bien para agarrar confianza. Y después ya jugando, pues te sale la naturalidad, la creatividad. Y bueno, uno que al final de cuentas, yo me recuerdo que el técnico don Roberto nos decía, usted diviértase. Eso era lo que nos decía él siempre a los otros jóvenes. Termina el partido 7-1 y ¿qué pensaste al terminar el juego? ¿Te felicitaron? ¿Qué te comentaron? ¿Te dijeron algo el entrenador y tus compañeros? Y aparte tu familia. Sí, sí, bueno, en su momento, ese día, porque el abuelo fue la figura, entonces Sí. todo se centralizó en él. Y al final, pues, me felicitó el técnico porque había entrado bien. Pancho Vilán, que era el entrenador de la reserva, también me dijo, oye, bien, porque ya jugaste. Pero siempre con esa idea de que, por ejemplo, don Roberto era mucho de que no nos sintiéramos así muy agrandados, vamos, que tenemos que tener los pies en el piso con el trabajo íbamos a ir avanzando. Y bueno, ya en la casa, pues muy contento mi hermano porque me vio jugar y pues, siempre fue mi apoyo a él para estar ahí en el Monterrey. Él me llevaba a los juegos o me daba para los camiones y así. Entonces, ese punto fue muy bonito porque pues, ya sentí una alegría ya jugar en primera división. ¿Y qué siguió después de ese juego? Fíjate que ese partido faltaban como 10 juegos para que terminara la temporada. Y el abuelo le dio al equipo en esos partidos una alegría, una versatilidad en el extremo, que el equipo cerró bien y calificó. Yo ya nada más en esos 10 juegos entré en 3 ratitos nada más, en ese partido más, entré en momentos de los partidos, la oportunidad que tuve. El abuelo sí jugó, entonces el equipo calificó, pero ya cuando calificó nos tocó la América y a mí ya no me tocó salir en la banca en los partidos de la liguilla. Acá con Monterrey empatamos y allá 1-1 y en la vuelta perdimos 2-1 o 2-0 y nos eliminó ahí el América. Ya la siguiente temporada ya recibo una oportunidad más real de jugar, ya donde viene la temporada 84-85 es donde ya empiezo yo a tener más participación y tengo ya juegos de titular y así. ¿Recuerdas cuántos partidos jugaste ya de titular en la siguiente temporada? Ya ves que eran temporadas largas Sí. y 38 juegos, debe de haber jugado pues, alrededor de unos 28, 30 juegos, no todos de titular, pero sí ya tuvo una continuidad bastante importante. ¿Y cómo te fue? ¿Metiste goles y participaste? ¿Diste Sí, asistencias? de goles me acuerdo, sí, hice 5 o 6 goles en esa primera temporada. El técnico don Roberto nomás dirige la primera vuelta. En la segunda vuelta entra Pancho Vilán, que era el técnico de las reservas, él se queda con el equipo y él termina ese torneo. Sí, sí. Y de los recuerdos son los goles de asistencia, la verdad no me acuerdo, pero ya tuve una participación. Entonces, ahí en ese año que fue 84-85, es donde tengo más regularidad, ya me empiezo a mostrar a nivel nacional y recibo una invitación para ir a la selección nacional juvenil, que ese equipo ya tenía un proceso de un tiempo y en ese 85 iba a ser el mundial. Sí. Entonces, a mí como en marzo, febrero de ese año me empiezan a convocar a selección juvenil y partidos amistosos, alguna gira, y me llaman a la convocatoria final como en junio por ahí, concentrado en la selección ahí en México, en ese CAP, y alcanzo a tener la posibilidad de ir al Mundial Juvenil en Rusia en el 85.
Yo recuerdo ese mundial, y recuerdo que un partido lo ganaron con gol tuyo. Quiero que cuentes eso. A ver, cuenta la Sí, participación de ese mundial y cuenta en particular ese gol. fíjate que entonces ahí como estamos concentrados nosotros en México, el abuelo y yo que éramos del equipo, esa selección era un buen equipo. En la portería estaba el Gallo García, estaba Héctor Quintero, en la defensa estaba Huerta, el del América, Torres, el de Puebla, en medio campo estaba el Chepo de la Torre, Nacho Ambriz, Alejandro Frías, Aspe, el abuelo Cruz, Víctor Medina, digamos, Sí, David Patiño, Memo Vázquez, Francisco Uribe, o sea, había una selección buena, ¿eh? sí, sí, sí. Qué buena, hicieron buena carrera. Entonces yo el torneo que empieza en la liga fue el Pro de 85, casi no jugamos porque estábamos concentrados el abuelo y yo. Entonces nos toca ir al Mundial y ese Mundial jugamos contra China, que ganamos, no entré en ese partido, entré contra Paraguay, el siguiente ganamos 2-0, ahí sí me toca entrar como 20 minutos, y en el tercer juego contra Inglaterra me toca iniciar, el que descansa es el abuelo Cruz y a mí me meten con Harle Medina de delantero. Y precisamente ganamos 1-0 con un gol mío, una jugada de un despeje del portero, la prolonga de cabeza a alguien, yo estoy cerca del área de espaldas donde recibo, me giro así como dices, esa habilidad que yo tenía, me giro y enfrento al central donde le hago una magia, un recorte, disparo y hago el gol ahí en el borde del área. La verdad que es un bonito recuerdo que tengo en mente, aunque no lo tengo grabado en alguna imagen ni nada, pero en mi cabeza me recuerdo que el gol ese que hice, y aparte que nos dio el triunfo y fue una satisfacción tremenda jugar un mundial juvenil, el pertenecer a una selección de joven y jugar el mundial, y meter el gol también. Claro. De ese equipo que mencionaste, muchos fueron figuras, ¿eh? Primero te voy a preguntar, porque te iba a preguntar del abuelo más adelante, pero el abuelo Cruz, ¿cómo era como compañero y como jugador? Mira, con el abuelo Cruz tengo muchos años desde los jovencitos que nos conocimos y casi hemos ido ahí a la par. El abuelo siempre con esa alegría de jugar, con esa simpatía, ese atrevimiento y siempre descarado que fue. Desde niño igual fue muy inquieto. Somos grandes amigos, los sigo frecuentando, somos aquí en Monterrey vivimos y, y yo creo que él hizo una carrera tremenda porque yo me recuerdo en esa época que él decía, yo voy a ir al próximo mundial, yo voy a ir al próximo mundial, o sea, el año siguiente, el del Y mundial del fue. 86. Y le toca ir porque hizo una gran temporada en el México 86 y es goleador y es convocado y aparte también figuraba en la selección porque entraba de cambio y Sí. la gente lo pedía y la verdad que el abuelo en ese sentido ha sido muy querido siempre por el público, o sea, esa imagen que ha tenido siempre y ha tenido ese ángel. Aquí en Monterrey también es muy querido en la profesión. Y Alberto García Aspe, ¿cómo era como jugador en esa época de joven y cómo es como, porque digo, tú conviviste con él en el Mundial? Sí, no, Alberto, lo que los conocen, Alberto siempre un buen compañero, pero siempre muy exigente, muy bravo, muy enojón, porque Sí. así le decíamos Gruñón, ¿no? Elmer Gruñón le decíamos, porque la verdad que era un tipo muy ganador, o sea, siempre con esa exigencia de hacerlo mejor. Y bueno, también yo recuerdo que debutó contra nosotros en el 84, él es más chico que yo, pero siendo muy jovencito participó en esa selección juvenil y le fue muy bien también y en su carrera, Alberto. Claro. ¿Y el Gallo García, el portero? Fíjate que Gallo García siempre fue titular en la selección, pero ya cerca en el último cierre, antes de llegar al Mundial, el técnico Jesús del Muro, que paz descanse, lo alternaba con Héctor Quintero. Sí. Y ya para el Mundial, el que jugó fue Héctor Quintero el Mundial. O sea, algo pasó, decisión del técnico, que ahí una lástima por el Gallo, que siempre fue titular y al final el Mundial no le tocó jugar, aunque después hizo una tremenda carrera, ¿no? En el Sí. profesional. Pero justo en ese Mundial no le tocó jugar. ¿Alguna anécdota que hayas vivido con ese equipo, con esos jóvenes? A lo mejor con alguien que no te estoy preguntando, pero que, híjole, la mayoría era conocido o fue conocido. Algo que quieras comentar, porque esas vivencias son únicas. Yo lo que recuerdo de ese Mundial, porque ganamos los 3 juegos y luego nos tocó Nigeria en cuartos de final. Sí. Y ya que regreso, me dice Wilson Tadei, un compañero que tuvimos aquí en Monterrey, brasileño. Me dice, oye, ¿qué les pasó? Pues muy bien el equipo, hasta parece que ya se quieren venir y parece que extrañaron la tortilla de Chile. O sea, me acuerdo que me decía eso
en el sentido de que, oye, pues el equipo muy bien y justo nos caímos en ese partido contra Nigeria, que íbamos 2-0, me recuerdo muy temprano, y después en el segundo tiempo hicimos el gol, pero ya no pudimos alcanzar, y ahí nos eliminó Nigeria. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Por qué los eliminaron? Digo, los nigerianos siempre juveniles o los africanos se dicen que no son de la edad, que son muy fuertes, que físicamente son superiores. ¿Sí pasó eso o tú Yo, qué crees que haya pasado? Mira, yo lo que recuerdo es que cuando estábamos en el pasillo para entrar a la cancha, pues yo era suplente, pero pues estábamos, para entrar primero entraban los que iban a jugar, salían así desfilando y luego ya nos íbamos nosotros a la banca. Yo lo que recuerdo cuando estábamos en el pasillo como que nos veíamos muy nerviosos. Eso sí, se me quedó muy clavado en mi mente, que como que nos veía así muy apagados, muy temerosos el momento que íbamos a vivir. Y como que eso nos costó al principio en el partido, y eso creo que fue la diferencia, que nos hicieron esos goles en el primer tiempo y ya no nos pudimos levantar. Y cuando regresan a México, ¿qué siguió para ti ahí con Rayados? Ahí fíjate que regresamos en septiembre, a principios, no sé, 6, 8 de septiembre, y luego como anécdota, o no sé, recuerdos tristes, en esos días siguientes fue lo del temblor aquel del 1985, Sí, nosotros ya sí. estando en Monterrey. Entonces ya a mí llegamos a Monterrey y nos toca jugar el último partido del Pro de 85 contra Puebla, y ahí nos llevaron, llegamos como un miércoles, jueves, y el juego fue el domingo. Entonces el abuelo y yo jugamos, pero andábamos como que con el horario todavía medio cruzado, y ese día perdimos 4-2, 5-2, algo así, y terminó la temporada y no calificó al equipo del Pro de 85. Pero ahí viene la preparación ya para el arranque del México 86, siendo los mismos jugadores, no hubo ninguna alta ni nada, y como que el equipo se agarró un envión así hacia arriba, y desde que empezó el torneo, el México 86, el equipo fue para arriba, que ganamos los primeros 2 juegos, el primer juego, el segundo lo perdemos, y después venimos una racha como de 14 juegos sin perder, jugando bien, metiendo muchos goles, un equipo muy alegre, y que una combinación de velocidad y buen juego con la experiencia de jugadores como Reinaldo, Wilson Tadei, y mucha juventud como el abuelo, Vito, Memo Muñoz, yo, veníamos ahí empujando y hicimos un gran torneo y que alcanzamos a coronar de buena manera. Es lo que te quiero. Bueno, primero quiero que me cuentes cómo se da el campeonato, qué sentiste ya ahí en la final y en el campeonato, porque ser campeón, muchos pueden tener una trayectoria exitosa, pero a veces no campeonean o no se dan campeones. Entonces, ¿qué se siente ser campeón y cómo se dio el campeonato? Mira, fue un torneo pues, bastante completo porque, como dicen en la versión del fútbol, ganar, golear y gustar. Muchas veces en muchos partidos lo hicimos. El abuelo fue el goleador del equipo. Bahía, yo creo de haber metido también como 7, 8, 9 goles. Yo metí 5 goles. Reinaldo también metió. Era un equipo muy goleador que había mucha gente que podía marcar gol. Jalapa, que era el contención, también hizo como 4 o 5 goles, siendo un jugador no muy alto, pero remataba bien de cabeza. Entonces se fueron dando los partido a partido que nos iba bien, y llegó la liguilla y nos tocan 3 rivales de los que anduvieron bien. En el cuarto de final fue el Atlante, en el partido de ida 0-0 y en la vuelta ganamos 6-0. Ahí me toca hacer 3 goles que fueron yo creo mi mejor partido de mi vida, me imagino, no sé. A ver, cuéntalo entonces de ese partido, porque digo, imagínate, primero ganaron 6-0 y metiste 3. Yo normalmente, los delanteros eran el abuelo y Bahía, y yo jugaba por la banda, igual Reinaldo, nos movíamos por ambas bandas, y hizo un movimiento Pancho Belén, sacó al abuelo, y a mí me manda delantero. Entonces ya jugando delantero hice 2 goles, que yo de niño siempre fui delantero, ¿verdad? Ya en la profesional empecé delantero, pero después ya me mandaron a jugar por banda. Entonces no desconocía jugar de atacante, y me tocó meter 2 goles ahí ya jugando como delantero. Y después, bueno, pues un día muy feliz, como diría algún técnico, tuve un día muy feliz ese día, y al marcar 3 goles. Después vino la semifinal con Chivas, que allá lo ganamos 1-0 y acá la ganamos 1-0. Entonces ahora nos vamos a enfrentar en la final con el Tampico, que era un equipo que ya había jugado la final en el 85, en el Pro Sí. 85 contra el América. Un equipo de experiencia, de buenos jugadores, contra un equipo a lo mejor joven, muy ágil, rápido, pero ellos con más experiencia. Y en la temporada habíamos ganado nosotros aquí en Monterrey y allá nos ganaron.
O sea, en la temporada, ayer era ida y vuelta ese torneo, aunque era corto, pero era ida y vuelta. Nosotros ganamos aquí y allá ellos nos ganaron. Entonces ya en la final, allá perdemos 2-1, pero yo marco el gol y iniciamos ganando, yo metí el gol en un bonito gol que recuerdo muy bien en esa final. Y en la vuelta venimos a Monterrey con una desventaja, pero con una confianza que traíamos un gol anotado. Y la vuelta fue dificilísimo, la verdad. Estaba el partido muy trabado, un equipo tan con mucho roce, metiendo piladas, cortando el juego y haciéndolo de la mejor manera, y nos complicaba y no podíamos meter gol hasta que vino el empate ya cerca del final con un penal de Reinaldo Goldini. Y en tiempo extra el abuelo Cruz marca el 3-2, una jugada buena, que el balón ahí siempre hubo la discusión de que si entró o no entró, lo marca la banderada, lo marca el árbitro, para nosotros sí entró así. Y ese fue el gol que nos dio el título, el gol del abuelo. Y después vino una alegría tremenda porque era el primer campeonato para Monterrey en su historia, y el haber participado, siendo muy activo en cuanto a la participación por parte mía, pues sí me queda como satisfacción tremenda el haber pertenecido en ese momento al equipo. Me imagino que en ese momento fue una fiesta única. ¿Cómo fue esa fiesta? ¿Qué sentiste al ser campeón ahí? Sí, pues una alegría tremenda. Yo creo que los calambres que sentía uno, al final ya ni los sintió, ¿verdad? En el festejo, ahí abrazos y con la gente que se invadió la cancha, ahí cuando te estás poniendo la playera de campeón y te la quieren quitar y cosas así. Pero fue una alegría tremenda y pues la satisfacción de ser el primer campeón del equipo Monterrey en su historia. En mi mente la voy a tener siempre hasta el último día de mi vida, pero en ese momento lo sentí muy bonito, y más después con la familia y el festejo, los felicitaciones adentro del vestidor, pues también era toda una alegría, ¿verdad? Que lo festejábamos con refresco y con agua, con lo que había ahí. Es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo fue el festejo? Después de que termina el partido, se hace la entrega del trofeo en el vestidor? ¿Hubo algún festejo en particular de parte del club? Nos llevaron a cenar esa vez después de que ya se fue la euforia y todo, nos fuimos ahí a cenar a un restaurante ahí cerca del Tecnológico, ahí por donde estaba el estadio. Y al día siguiente fue el desfile, que fue un desfile a través de unas de las avenidas aquí en Monterrey para terminar en la Macroplaza, y pues también una euforia que primera vez en la historia el Monterrey campeón, entonces la gente se volcó a las calles y recuerdo muy bonito todo ese recorrido, que siempre la gente atrás de nosotros hasta que llegamos a la Macroplaza y ahí nos reunimos y pues entre las porras, los victorias hacia los jugadores, pues fue un bonito detalle de toda la afición. Y con la familia, ¿cómo lo festejaste? ¿Qué te dijeron al llegar o ahí mismo en el estadio que te acompañaron? Ese momentos son únicos. Sí, bueno, en ese momento al estadio, yo te decía, mi papá normalmente no iba mucho al estadio, o sea, el que iba más era mi hermano. Entonces ahí acompañado de mi novia, que después fue mi esposa, mi hermano, que era el que siempre me apoyó, entonces ellos eran los que estuvieron ahí en el estadio. No recuerdo si mi otro hermano le tocó estar aquí en Monterrey, porque él no vivía en Monterrey, pero sí, también pues todos muy contentos. Mis hermanas, aunque no iban al estadio, los esposos pues sí rayados y pues me apoyaban, pues somos familia y todos muy contentos. No, la verdad que en casa no hicimos así algo de festejo, no, a lo mejor no se acostumbraba, no estábamos impuestos, pero fue un detalle el vivirlo con la familia y que se consiguió ese logro. Del equipo, ¿cómo era Reinaldo Gueldini? Porque, híjole, era famosísimo porque le pegaba desde lejísimo. Sí, ¿Cómo era él? Reinaldo yo lo conocí porque él estuvo en Monterrey 1 o 2 años antes. Había estado con don Roberto Matosas, pero estuvo un año y luego lo sueltan, lo mandan a la UDG, donde él venía antes. Sí, Y sí. cuando Pancho agarra el equipo, lo vuelve a pedir que lo traigan. Entonces Reinaldo era un compañero ya de experiencia, que siempre nos apoyó mucho a los jóvenes y siempre nos apoyaba en el sentido de darnos confianza, por ejemplo, a veces pasa de que cuando tienes un compañero a veces no tienes unas buenas decisiones, cuando te dan la pelota a veces no te la pasan, y en ese sentido, no, mi Reinaldo me buscaba mucho a mí, por ejemplo. O sea, nos juntábamos a veces, siendo que podíamos ser los dos extremos, pero nos metíamos mucho a jugar por dentro en el campo,
y me ponía buenos pases. Por ejemplo, el gol ese que yo meto en la final es un pase que Reinaldo me da a mí. O sea, yo hago un movimiento hacia el centro y él me ve el movimiento y me tira el pase ahí donde voy entrando cerca del área y le hago la jugada y recorto a Lupe Zavala y marco el gol a Pineda. Entonces, yo creo que Reinaldo siempre fue un compañero muy importante en el equipo en base, demostraba de gol, capacidad de gol, pero en el liderazgo que había en el equipo también era muy importante. ¿Y Bahía? ¿Cómo era Bahía o cómo es Bahía? Bahía era muy alegre, muy se veía bromista, porque primero cuando llegó, pues como no conocía el español, pues lo bromeábamos mucho con las palabras, ¿no? de los mexicanos. Pero después ya que agarró la onda, que se puso al tiro, ¿no? Después ya era el que nos tiraba carrilla, pero Bahía pues, era goleador, con esa velocidad que tenía y el cabeceo, pues fue ídolo aquí en Monterrey, sigue siendo ídolo Bahía hasta la fecha. Sí, la verdad, sí, es un ídolo. Sus bailes, cómo festejaba. El bueno, siempre fue goleador, el avioncito. El avioncito. Sí, entonces, muy buen jugador. ¿Sigues teniendo contacto con ellos? Bahía tiene un problema de salud, vive aquí en Monterrey. De repente lo vemos, de repente no, pero sí hay un mensaje con su hijo, porque él no tiene celular o no está en comunicación, pero ahí con su hijo es cuando lo localizamos. Pero yo en lo personal tengo contacto todavía con muchos compañeros de varias épocas y he tenido esa cercanía, a lo mejor porque sigo en el medio del fútbol también que me ayuda y tengo ese contacto todavía con muchos excompañeros. Después del campeonato, ¿qué siguió? Fíjate que mi carrera en sí, yo jugué más cuando fui joven. Siguió la temporada 86-87 con Avilán. Sale Wilson Tadei, llega el Tuca Ferretti de entre la gente nueva y toca jugar con el Tuca ese año. Ahí conozco al Tuca, así como es, exigente, regañón y todo. Pero no nos va bien, calificamos, pero no nos va bien. Nos elimina Chivas en cuartos de final. 3-3 aquí en Monterrey y en la vuelta perdimos 1-0 allá. Y no calificamos. En ese año yo precisamente sufro mi lesión en la rodilla en un partido en Toluca, en la segunda vuelta, precisamente en la fecha del cumplimiento del primer año del campeonato, el 1 de marzo del 87 me lesiono ese día, en una jugada de Toluca con una entrada de Antonio Alcántara, un mediocampista del Toluca que se me barre por atrás y me hace una entrada fuerte a mi pie y me lesiono la rodilla. Ahí me vengo a menos, porque yo terminé ese torneo jugando así lesionado, con lo que pude, terminé el torneo y me opero, pero no quedó bien y así arranco la siguiente temporada. Y no me duele, me molesta, no me siento a gusto, tengo incomodidad en mis movimientos de giros, frenos, arranques. Y no, al final del año no me va bien, o sea, aunque más o menos jugué a lo mejor de 20, 25 juegos, pero no tengo una buena actuación, ya vengo a menos. Y el siguiente año me vuelvo a operar otra vez la rodilla. Entonces tuve 2 operaciones de rodilla y mira que no fueron tan complicadas en lo que yo tenía de lesión, pero a lo mejor no tuve una buena recuperación, no me operaron bien, y juego ese año, y me vuelven a operar mi tercera operación, ya en el 90. Entonces, yo esos años ahí ya batallé mucho con mi rodilla. Mi último año en Monterrey fue la 91-92, cuando estaba Miguel Mejía Barón. Sí, se fue Miguel Mejía Barón, se quedó Hugo Hernández. Ahí ese torneo yo ya había salido. El primer año de Miguel lo tuve y el segundo cuando lo empieza yo salgo y me voy a Correcaminos. Ahí es mi último año donde yo juego en la 92-93. Me toca jugar en Correcaminos. La 94-95 voy a Morelia, pero ya con las lesiones no me arreglo en lo económico allá y decido ya retirarme del fútbol. ¿El Tuca cómo era como compañero? Porque digo, todos sabemos que es exigente, pero ya tenerlo de compañero era igual así. Yo creo que Tuca siempre es su personalidad. Sí, yo con el Tuca me llevo muy bien y hasta la fecha y en ese momento él me apreciaba mucho por la forma de ser mía, de cómo jugaba y eso. Pero siempre muy exigente, siempre que quería que las cosas se hicieran correctamente, de la mejor manera, los movimientos. Él me hablaba y me decía, ¿y sabes qué? Muévete así, corrigiéndome o enseñándome detalles donde podía mejorar yo, ¿verdad? En lo que él veía en mí.
Entonces, para mí siempre fue un compañero que siempre me apoyó y que cuando me tuvo que llamar la atención me la hizo ver y para que entendiera y mejorara, ¿verdad? Siempre por mi bien. Pero sí le exigía a todos, entonces él. Era muy bravo, sí, era muy enojón, muy regañón, porque con el abuelo y Bahía, que quedaban muchas veces en offside, ahí siempre se enojaba mucho porque siempre quedaban en offside ellos, ¿verdad? Oye, y que tú tuviste la fortuna de tener a dos tiradores, pero buenos, ¿eh? Como Reinaldo y como el Tuca. ¿Cómo los visualizas o qué? No te quiero decir quién era mejor, porque yo creo que los dos son tus amigos y los dos son buenos, pero ¿cómo los veías o qué descripción o opinión me das de cada uno como tirador? Fíjate que los dos impresionantes en esa característica de golpeo, pero como conocí más a Reinaldo de compañero, yo pienso que Reinaldo eh, tenía esas formas de pegarle la pelota con efecto, con parte interna o parte externa, entonces le sabía dar ese efecto. Siento que Tuca casi más era potencia. Sí. Él le metía el empeine y con esa fuerza que le emprendía la pelota, pues se le movía, pero era más con su golpeo ese seco con su pierna derecha que salían tiros impresionantes. Sí, también llegaba a meterle un poquito el efecto, pero creo que Reinaldo tenía un mejor golpeo en cuanto a su control para los efectos de que agarraba la pelota. Pero los dos tremendos tiradores, ¿verdad? Sí, la verdad sí. ¿Y Mejía Barón cómo era como entrenador, como técnico? Fíjate que Miguel, yo jugué muy poco con él. O sea, tuve esa etapa de la última lesión de mi rodilla, donde ya jugué muy poquito. Yo con Miguel jugué 3 juegos nada más en esa temporada, a mí casi no me dio oportunidad. Más allá que entre que si andaba bien, mediano en mis condiciones futbolísticas, en la recuperación de mi rodilla, como que me tuvo poca paciencia y yo vine a menos. Pero Miguel, un tipo muy preparado, siempre muy, en el cuanto al trabajo, muy metódico, sus formas de dirigir, a lo mejor siempre, como se le ha catalogado, poco arriesgado, a lo mejor en cuanto en ese sentido de hacer los cambios, pero como persona, dirigente de un grupo de jugadores así, yo creo que lo hacía bastante bien. De ese plantel, de algo que quieras comentar, alguna anécdota o de algún otro jugador, díjole, porque pasaron muchísimos buenos en Sí, Rayados. sí, no, es que yo, por ejemplo, digo, grandes compañeros, no quisiera hablar de solo algunos, pero pues jugadores que tuve, Jalapa Ortega, que es un jugador a lo mejor que gran realce, pero llegó, era el capitán del club. Yo te decía hace rato que era medio condición y metió muchos goles, y la entrega que él siempre tenía te contagiaba en el equipo. Tuve jugadores ya después más adelante también importantes. Bueno, te voy a recordar a Memo Muñoz, que para mí Memo Muñoz Es lo es que uno te... de los Bueno, perdón, laterales de los perdón que te... laterales izquierdos mejores de Monterrey, la historia de Monterrey para mí. Es lo que te quería comentar. Yo admiraba a Memo Muñoz por la banda izquierda, habilidoso. Era un volante, era un lateral, pero parecía un extremo. Muy Fíjate bueno, güey. que Memo es más grande que yo, como 3 4 años, y entonces yo con él no coincidí en básicas, pero ahí estaba. Entonces a Memo creo que no recibe la oportunidad de ir al primer equipo y él se va a una segunda división a buscar por el otro lado. Y donde él hace una tremenda temporada en Zamora, en la segunda, que jugó una final contra el Curtidores. Y salen, yo recuerdo que salen ahí noticias de que lo querían Puebla, lo quería el Tecos. Entonces Pancho Vilán, que era el técnico, ya desde ese entonces nosotros lo conocía, y él dijo, no, espérame, este jugador es del Monterrey, no lo puede vender el Zamora. Entonces buscaron papelería en su momento de lo que él había estado acá y lo recuperan y lo traen Pancho Vilán, y es el que lo debuta y lo hace jugar. Y siendo extremo izquierdo, Pancho lo mete de lateral. Entonces ahí le aprovecha esa virtud, lo que Memo tenía siempre, esa velocidad, llegando de atrás, desbordando. Entonces fue para el estilo de Monterrey de esa época también fue muy bueno porque pues se conjugó toda la velocidad y los buenos jugadores y el estilo de juego que teníamos. Y Memo también fue fundamental en el funcionamiento de ese equipo. Sí, lo recuerdo. Muy bueno. Entonces él era extremo, por eso jugaba tan bien, ¿eh? Sí, Parecía un extremo en la lateral izquierda. es correcto. Lo que ahora, a lo mejor en su momento decimos es un carrilero, ¿verdad? Que Así es, defiende y sí. ataca. Sí. En el otro lateral también había un muchacho que también fue delantero y también se hizo su carrera ya más de lateral, Joel García, que también era, Ah, él era sí. delantero, Sí. y a él el señor Roberto Matoso lo pone de lateral izquierdo. Después, cuando allá aparece Memo, Pancho lo pone a Joel del lado derecho, que es su perfil,
Memo lo mete de lateral izquierdo. Y se acoplan ahí esos dos laterales que eran ofensivos en su momento, por eso el equipo de nosotros era muy ofensivo en aquel entonces. No, qué jugadores y qué... Más adelante, pues tuve seleccionados de compañeros de selección nacional como Félix Cruz, Armando Manso, Carlos de los Cobos, Hermosillo, que fueron seleccionados en el 86. Esa fue la temporada 89-90, por ahí más o menos. Combinado con extranjeros que también dejaron aquí unos gratos recuerdos como Martelotto, Germán Ricardo, Moriconi, el portero, Richard Tavares, Alejandro Isis. Fueron una playa de jugadores que en esos años que el Monterrey le llamaban la planadora. O sea, un equipo que le fue muy bien de esos 2 años, pero no pudimos campeonar. O sea, nos quedamos ahí muy cerca. Quiero que me digas cómo es o cómo era como compañero Germán Martelotto. Un jugador muy humilde, muy sencillo. Y él llegó de Colombia, llegó lesionado, me recuerdo. Y tiene él un debut contra el Veracruz no muy bueno aquí en Monterrey. No sé, como 1 o 2 juegos antes del clásico, creo. Y te lo platico porque es muy buen amigo y era mi compañero de cuarto. Entonces, en 1 o 2 juegos después fue el clásico. Y jugamos en el universitario. Y Pedro García no lo inicia. Inicia a Guamerú, a mí, a Misael. No recuerdo si estaba Hermosillo, Díaz si estaba. Y después a mí me saca, Pedro García me saca a mí, mete Martelotto y Martelotto hace un golazo ese día. Y fue de ahí en adelante que Germán agarró otra vez ya su estilo que todos le conocimos a Germán, ¿verdad? Pero Germán siempre un jugadorazo, muy buena, gran persona y que hasta el momento sigo teniendo contacto con él. Ok. ¿Y Carlos Hermosillo, cómo era, cómo es como compañero? Fíjate que Carlos, cuando él llegó, venía de Bélgica el año que estuvo allá en Bélgica. Del estándar. Y él aquí cayó muy bien, porque había gente de todo tipo de que le podía surtir balones. Entonces Carlos hizo como 20, 21 goles acá. Y yo creo que aparte que ya había estado en América antes, no sé cuántos goles había hecho antes, pero en ese torneo hizo una gran temporada aquí con nosotros. Y que después a lo mejor, no sé, no dio un arreglo, la verdad no recuerdo. Y después ya se fue a Cruz Azul y ahí fue donde hizo tremenda carrera en el Cruz Azul. Pero como compañero, Carlos, siempre 100 puntos, dedicado, más que de repente no le tocaba jugar, que fueron escasas las veces, porque teníamos delantera el abuelo, era Bahía, era Hermosillo, jugaba yo también metían más por banda. Entonces, el zurdo Flores Barrera, un tremendo jugador. Sí. Entonces, había unos delanteros tremendos que una competencia muy buena en ese equipo. Y Carlos, pues como fue goleador, ahí se mantuvo casi siempre, la mayor parte de él era titular, ¿verdad? ¿Y Carlos de los Cobos? Carlos de los Cobos, un jugador siempre muy centrado. O sea, a lo mejor no recuerdo si él llegó a ser el capitán, pero siempre en medio campo era el que ponía el orden, el que daba el temple, el que ponía el coraje, el que metía la pierna, el que nos apretaba a nosotros. Carlos también, un compañero con esa experiencia que tenía, yo creo que llegó pieza fundamental en esos años que jugó con nosotros. ¿Y el central Félix Cruz Barbosa? Félix Cruz ahí, tremendo central que siempre hizo pareja ahí con Armando Manso, con Richard Tavares, o Alejandro Isis también. Entonces siempre un jugador, pues clásico, los de antes, un líbero ahí que estaba atento a las coberturas. A lo mejor no de una gran personalidad en cuanto a liderazgo, pero siempre imponía su estilo y que, digo, embonó muy bien ese equipo que fue una lástima que no pudimos campeonar en esos años. ¿Estaba también el Guamerú? Guamerú tenía 1 o 2 años que había aparecido y Guamerú creció mucho desde que llegó. Yo he visto fútbol desde muy jovencito y me recuerdo muy bien. Y Guamerú llegó cuando creo que lo trajo Pepe Ledesma, un técnico que dijo acá. Él se lo recomendó Magdaleno Cano, que lo había tenido allá en Campeche, y el chavo desde que debutó fue hacia arriba tremendo, y también es una carrera importante en el fútbol mexicano. La verdad, sí. Misael Espinosa, ¿tuviste también con él? Misael Espinosa, mira que Misael y yo jugábamos la misma posición. Sí. Y cuando yo debuto, él llega ahí aquí al club, ahí él siendo seleccionado amateur llega, y el siguiente año del 84-85 él empieza jugando, y no yo. Ahí es cuando
Misa no agarra titularidad, papá, y me dan la oportunidad, me agarro yo, entonces yo soy el titular esos años, y cuando ya me lesiono en el 87, Misa es el que agarra mi lugar y ya no la soltó él. O sea, él hizo una tremenda carrera después de que ya fue titular, ya se consolidó aquí, después fue a Chivas y anduvo en varios equipos donde siempre mostró su calidad, Misael. Como persona, ¿cómo es? Porque digo, habilidoso, técnico, lo conozco, pero como persona, mira, como compañero. Tremendo compañero, todavía sigo, te decía, tengo contacto con la mayoría y con él es uno de los más amigos. Mira que éramos rivales de posición, pero nunca nos fuimos de mal, o sea, éramos de los que nos contábamos más. El abuelo, el zurdo, la Moca, Guamerú, Misa, o sea, éramos 5 o 6 de los que nos juntábamos más porque éramos más o menos categoría 66, 65, o sea, éramos chavos de 24, 25 años y estábamos en un momento todos que andamos bien, ¿verdad? Pero siempre nos llevamos muy bien. No, qué bueno. Y entonces pasa Correcaminos, ¿no te llegaste a poner de acuerdo con ellos o sí? En Correcaminos, cuando yo voy, me pone transferir en Monterrey en la época esa de Miguel y Hugo, y en Correcaminos estaba el señor Héctor Eugui, técnico que él en su momento había trabajado en Fuerzas Básicas aquí en Rayados, y me conocía, y después cuando él está en Correcaminos, ahí yo voy, me invitan ellos y voy a jugar un año, a 92-93. Héctor Eugui ahí en Correcaminos se venía de una temporada muy buena el año anterior, y en la siguiente hubo algunas bajas y llegamos a algunos, pero no nos fue muy bien ese año. Héctor sale a mitad de la temporada, en la final del 92, y es cuando llega Rubén Ayala, el ratón. Sí. Es el que dirige la siguiente mitad de temporada y es el que termina el torneo e inicia el que sigue en Correcaminos, ¿verdad? ¿Qué jugadores estaban en ese plantel? Con Correcaminos ahí esa vez llegamos, llegó Hugo Pineda, llegó Gastón Obledo, llegó César Sosa, llegó Paul Moreno y llegué yo, creo que de los que llegamos en esa temporada. Ya estaban ahí el capitán Rubén González, la Rana le decían, sí. Martínez Ambulal central, Chiquilín Cabrera, Miguel Murillo, Alfonso Rubio, Orlando Polo, los jugadores bases de ahí en ese momento de Correcaminos, y en ese momento jovencitos que después hicieron un poquito, mejoraron en su carrera, el Gato Alfaro, un portero que estuvo después en Pachuca, el Miki Sánchez que anduvo por Necaxa, el Charro Mendoza que también por ahí anduvo, creo que de los que recuerdo más o menos ahí me acuerdo de Correcaminos. ¿Cómo era René Paul Moreno? Y ahí competíamos, ahí con Paul, ahí también teníamos una buena, porque era el lado derecho. Sí. Entonces a veces jugaba él, a veces me metían por la izquierda, entraba yo de cambio, a veces me metían delantero. Pero no, Paul también, ya lo conocía de alguna vez que fuimos a una gira con selección mayor ahí a Los Ángeles y me tocó de compañero allá. Entonces, a Paul que lo conocía poco, pero no, Paul siempre también, después pasó el tiempo y me tocó en Puebla ahí con los equipos ahí donde le trabajaba, pero fue buen compañero en su momento con Paul. Y Héctor Hugo Eugui, ¿cómo era como el entrenador? Fíjate que a Héctor lo conozco desde cuando yo estuve en Básicas y que yo lo veía de jugador con el Toluca y después jugó ahí con Tigres. Tremendo extremo izquierdo. Tremendo extremo izquierdo, entonces siempre uno lo vio con ese respeto, esa jerarquía que él tuvo como jugador, y ya teniéndolo de técnico, uno se le lo veía con ese respeto y esa sapiencia de su experiencia como jugador. Entonces conmigo siento que bien, aunque no nos fue bien en ese torneo, pero con esto yo le estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve. En algún momento dado, ahora que estuvo recién dirigiendo ahí Correcaminos, ahí me tocó saludarlo en un partido que vino acá a Monterrey. Y bueno, cuando lo veo me da mucho gusto siempre saludarlo. ¿Y con el Ratón Ayala, qué nos puedes comentar? Fíjate que con Rubén yo jugué muy poco esa segunda vuelta que él llegó y me metía mucho de cambio. Después pasó el tiempo y lo vi bien, nunca fui problemático, es que nunca fui un jugador problemático que me pusiera así al tiro, me pusiera problemático en el sentido que no jugaba, o sea, yo buscaba siempre trabajar al 100, ganarme un lugar y competir con el que estuviera, vaya, si me tomaban en cuenta para jugar bien, si no, la siguiente semana hay que trabajar porque nadie te lo va a regalar, si todo se lo gana uno con trabajo,
y haciendo bien las cosas. Entonces esa siempre fue mi idea, siempre cuando jugué, pero nunca tratar de bajar los brazos, porque si lo bajas los brazos, menos oportunidad vas a tener. Claro. Entonces siempre dando lo mejor para competir y buscarse ganar un lugar. Aunque no tuviera la posibilidad, siempre estaba al máximo tratando siempre de apoyar al que estuviera ahí adentro. Y el tremendo Superman Sosa, ¿cómo era el tremendo? Y ese César era un tanque, César. César, la verdad que era un delantero que había estado por Irapuato, lo que recuerdo, y estuvo en Juárez. Y en ese año no nos fue tan bien, es que te digo, en general no nos fue tan bien ahí al equipo. Y César todavía siguió un año más, yo ya no jugué. O sea, me fui a Morelia, pero ya no me arreglé, ya no jugué. Pero César ahí pues buscó dar siempre un tipo muy entregado. Entonces, conozco mucha gente de Paraguay que tienen esa parte de que son bien trabajadores y bien esforzados por hacer su trabajo. Les vaya bien o les vaya mal, ellos buscan trabajar al máximo. Y entonces estás una temporada ahí en Correcaminos y ya vas a Morelia, pero no te arreglas y decides retirarte, sobre todo por la lesión, me imagino, por las Sí, rodillas, ¿no? pero fíjate, me pasó un detalle que estando aquí en Monterrey en esas fechas, septiembre, alrededor de septiembre, por ahí agosto del 93, aquí en Monterrey había un equipo que se llamaba Fútbol La Raza, el fútbol Ah, rápido. sí, sí. Y estando aquí me llama un compañero de los que estuve en Monterrey, oye, me dice el directivo que si quieres jugar al fútbol rápido, que si tienes papeles. Digo, no, sí tengo papeles y pues ese juego yo lo había visto por televisión, los partidos, hacía algunos partidos y dije, no, pues sí, sí voy. Y me animé y fui y jugué el último mes de la temporada, todo septiembre jugué ahí en el fútbol rápido. Y después al siguiente año que quise volver a la primera división, ya no se dio las cosas, en enero del 94. Y como no se dieron las cosas, dije, no, ya me retiro, ya dejé de jugar, definitivo buscar en fútbol 11 y me invitan otra vez para la raza en el 94, en abril y mayo de que empiezan a entrenar. Y ahí jugué con la raza 94, 95 y 96. 3 años que jugaba el torneo, duraba 5 meses, por decirlo, o sea, no duraba mucho. Entonces tenía que mantenerme los otros meses activo, entrenando, haciendo algo para el siguiente año volver a estar en condiciones de competir, ¿verdad? Los primeros 2 años de la raza calificamos, pero no quedamos campeones. Y los siguientes 2 años fuimos campeones en la raza. El último campeonato de la raza ya casi yo no jugué, ya lo jugué muy poco, no fui convocado, casi me quedaba como que no jugaba, pero tuve una experiencia muy bonita y nos fue en esos años en el fútbol rápido. Ya en el 97 me retiro, ya dejo de jugar definitivo y es donde me integro a trabajar al Club de Fútbol Monterrey. ¿Y haciendo qué? Fíjate que en ese entonces, en Fuerzas Básicas de Monterrey estaba el señor Jorge Bantolrá, Sí. que él era auxiliar de Hugo Hernández cuando se fue Miguel Mejía Barón. Jorge también estaba cuando estaba Miguel Mejía Barón. Entonces él en su momento, yo coincidía con ellos, porque cuando yo jugaba en el fútbol rápido, la raza, yo iba a ver los juegos de Rayados, ahí jugábamos enfrente, y a veces los veía a ellos, y siempre Jorge me dijo, hey, tú tienes, te veo vocación que tú eres bueno para los jóvenes. Entonces cuando ya me retiro, me acerco al club a pedir trabajo, ya para trabajar en las fuerzas básicas. Y Jorge Bantorrar, el director de básicas, y él me pone de auxiliar con la segunda división, los grandes, y me da un equipo el más pequeño de las categorías inferiores para que me fuera pues preparando, ¿verdad? Ya ahí empiezo a hacer el curso en esa época, curso de entrenador, y ahí empieza mi carrera en el 97. ¿Y cómo fue pasando ese proceso y cómo lo fuiste escalando? Y cuéntanos, porque también Sí, estás bien fíjate, preparado. fíjate que en esos 2 años y medio que siguieron, pues ahí hacía el curso de entrenador aquí en Monterrey, en el ENDIT se llama. Y en ese proceso yo era entrenador del equipo de pequeños, de jovencitos de 10, 11 años, y en las mañanas, esa era la tarde, y en las mañanas iba de auxiliar con el entrenador de la segunda. Pero hubo un momento que el entrenador de la segunda era el auxiliar en selección juvenil en ese entonces. Entonces, el auxiliar que estaba ya antes y yo éramos los que dirigíamos el equipo de segunda división mientras no estuvo él. Eso fue en el 97, de agosto a septiembre que empezó la temporada. Ya en el de enero, ya a mí me dejan el equipo de segunda. En enero 98 empiezo yo a dirigir el equipo de segunda. Ya no dirijo los niños, ya no me quitaron el equipo porque ya no estaba enfocado a los grandes, ya de entrenador. A mediados de los 98 me voy de auxiliar en la primera A, en Saltillo.
y ahí empieza mi proceso, auxiliar en Saltillo, en el 98, todo 99 de auxiliar. En el 2000 empiezo a auxiliar el primer bloque, el segundo ya voy aquí a trabajar en las Fuerzas Básicas de Monterrey con un equipo en segunda, ya dirigiendo yo segunda, ya como encargado otra vez ya más en firme, y ahí empiezo ya mi labor más cercano a primera división, porque cuando con la segunda en ese entonces, pues tuve cercanías con Benito Floro, después llegó un poquito más adelante llegó Pasarela, llegó Hugo de León, llegó Miguel Herrera, los técnicos que yo tuve más cercanía ahí con ellos, porque yo traía la filial en ese momento. Entonces, experiencia estuve adquiriendo ahí estando con ellos, y pues más adelante tuve la oportunidad de dirigir yo la primera A también en su momento, ya en el 2003, 2004, por ahí. ¿Cómo era o cómo es Daniel Pasarela? ¿Tuviste contacto con él? Sí, mira, Daniel, siempre que llegó fue pues una personalidad tremenda, Sí. campeón del Mundial del 78. Se oían referencias de que era un técnico muy estricto, que los jugadores tenían que traer el corte de pelo corto y todo lo que se escuchaba en ese entonces. Pero la verdad que Daniel siempre fue un técnico, yo lo veo o lo sentí como que muy inteligente para manejar grupo, cuándo apretarlos, cuándo soltarles, ser un poquito más condescendientes, pero el tema de saber elegir la gente, yo pienso que son de las cosas que a mí me llenó de cómo él era, ¿verdad? Las decisiones que él tomaba, pues, él las platicaba mucho con su auxiliar, y yo no tenía tanto acercamiento en ese tipo de decisiones, aunque estaba con ellos, pero pues, ellos eran los que tomaban decisiones. Yo a lo mejor me le acercaba al auxiliar, oye, yo veo esto, pero ellos eran los que decidían. Pero la verdad fueron el año y medio que estuvo Daniel, nos tocó ser campeones acá con Monterrey, Sí, lo contra recuerdo. el Morelia. Son de las también bonitos recuerdos que me tocó estar de lleno en ese equipo, y con los jugadores que hubo en su momento ahí, que se dieron buena amistad, buena camaradería, la unión que había. Y te digo, esa forma de dirigir de Daniel que nos llevó hasta el campeonato. ¿Y Benito Floro? Fíjate que con Benito Floro tuve menos interactuar con él, pero un técnico muy preparado, muy metódico, sistemático en lo que él hacía en sus formas de trabajo, que también un estilo de juego entonces muy bonito en el sistema, jugar con los extremos abiertos, que ya teníamos rato que no jugábamos dos extremos y el centro. Antes eran 4-4-2, una línea de 5 con dos delanteros, y el 4-3-3 clásico del fútbol español en su momento, y lo llevó a cabo de la mejor manera con los jugadores que tuvo, que también, aunque no fue campeón, pero un estilo muy bonito. Ahí se reafirmó Chuy Arellano, que venía El levantando, de cabrito. aquí, pero se había ido Chivas. Toño de Nires, que paz descanse, que hizo tremenda carrera acá desde que salió. Juan Arango, aquel venezolano Sí, muy bueno el zurdo. que llegó muy jovencito, pero después ya más adelante despegó. Y pues bonitos recuerdos de eso, digo, tengo toda mi vida aquí ligada al club, sé que me acuerdo de la mayor parte de los jugadores. Sí. ¿Y el Piojo Herrera? ¿Qué me cuentas del Piojo Herrera? Fíjate que Miguel le vino como que, para mí le vino a dar ese estilo de juego que en Monterrey, donde se presentara, jugara de la misma manera. Era un tipo muy abierto, muy jovial para el manejo de grupo, y bueno, es un estilo aventado, ¿verdad? Para mí arriesgado. Sí. De repente a veces se pasaba un poquito de rosca en el sentido de que exageraba un poquito las cosas, pero siempre así lo vivía el fútbol, y creo que le dio un estilo muy bonito a Monterrey en esos años, que llegó a 2 finales, aunque no las pudo coronar, pero un fútbol muy alegre, muy bonito para la gente. Sí. Y con el plantel que quedó campeón de estando en Pasarela, ¿tuviste acercamiento con los jugadores? ¿Llegaste a ver cómo eran cada uno? ¿Convivías mucho con ellos? Fíjate que en su momento esa vez Chuy Arellano fue parte fundamental en cuanto a que era uno de los capitanes junto con Luis Pérez. Sí. Aunque Luis Pérez venía llegando en ese momento, todavía estaba jovencito. Más adelante fue cuando Luis Pérez agarró. En ese momento eran
Arellano, el tilón Chávez. Chávez, Pirata Castro, pareciera que no, pero Rochen era un tipo importante en cuanto, no en el liderazgo, pero sí en su personalidad, lo que transmitía. Otro tipo que también fue referente fue Ricardo Martínez, el portero. Sí, sí. Fundamental también en ese campeonato. Y bueno, lo que hizo Guille Franco, lo que hizo Alex Fernández, lo que hizo Orbiti, lo que hizo Chuy Mendoza cuando era el relevo. Yo creo que el equipo ahí Pasarela le supo acomodar bien las piezas en ese momento. El Cabrito, ¿cómo era o cómo es? Porque digo, lo veíamos habilidoso, tremendo, pero su personalidad, ¿cómo era él ahí en el vestidor? Ah, Chuy era un buen elemento en el sentido de que también bromeaba. Muy alegre se veía. Sí, bromeaba, pero cuando había que meter, o sea, el trabajo de lleno al 100. Y no tanto que fuera un tipo que apretara mucho al compañero, sino yo creo que más que todo con su ejemplo, que cómo le metía a él, que pareciera que güey, estaba lesionado y que no iba a poder, no, hombre, el cabrón le metía un chorro de ganas y huevos para estar y competir y siempre estar jugando. A él no le gustaba estar fuera. Él tenía un umbral del dolor también bastante importante en el sentido que él aguantaba y se metía a los juegos estando así medio averiado. Pero no, yo creo que tremenda carrera que también hizo un jugador, como dices tú, Sí, regiomontano, sí. habilidoso y que llegó a jugar mundiales de muy buena manera. ¿Y el Guille Franco? Guille Franco para mí aquí fue fundamental en esas épocas porque fue goleador, hizo una gran pareja ahí con Alex Fernández, pero aquí la personalidad de Guille le llegó mucho a la gente. En cuanto se entrega, algunos partidos así, hasta sangrando anduvo y la gente se le entregaba. Pero Guille fue fundamental porque marcó goles importantes en ese año. ¿Y el brasileiro Alex Fernández? Alex, un tipo muy introvertido, pero pues ya acá en corto era buena onda Alex. Muy callado, él pareciera que gruñón en su momento, pero ya en la cancha era un león, era una fiera, o sea, él quería ganar, los movimientos que él hacía, y se enojaba consigo mismo, reclamaba cuando no le daban una pelota que él sentía que se la tenían que dar. Yo creo que un jugador muy ganador, o sea, un tipo que era muy ganador. ¿Y no te tocó nada con el Chupete Suazo? Fíjate que con Humberto no me tocó mucho estar tan cerca, más allá que estuve acá en el club, andaba en unas áreas ahí, pero no estaba tan involucrado. Y en esa época del Monterrey bueno no me tocó mucho, me tocó ya casi al final, cuando él ya se andaba yendo y cuando regresó a jugar con expansión. Pero no, tremendo jugador Chupete, para Sí, mí, es el mejor, histórico. para mí el mejor jugador para mí, de la historia, más allá que son amigos míos, muchos compañeros que han jugado, pero mis respetos para Humberto. ¿Y qué siguió en el proceso ya? ¿Seguiste de auxiliar o qué siguió después? Fíjate que después de que yo en el 2003-2004 dirigí la Liga de Ascenso, no me fue muy bien. Y entonces a mí me ponen de coordinador de los equipos de básicas, que era la segunda, la tercera y dos equipos de abajo. Entonces yo era el coordinador de los equipos, platicábamos las juntas semanales con los entrenadores, cómo trabajaríamos en la semana, ya veías toda la logística. Y en los armados de los equipos al final de temporada, pues dar de bajas o ver las altas, ver la gente que teníamos a prueba, quiénes se iban a incorporar. Esa era mi labor en ese momento en esa área. Después estuve ahí como hasta híjole, para recordar los años, pero estuve un buen rato en esa área. Pero en esa etapa, en algún momento dado me mandaron a mí a visorear partidos a Sudamérica. Ah, Chihuahua. Y me tocó ir a un sudamericano en el 2007 y traje una lista de jugadores, el reporte que hice, jugadores importantes, que no trajimos a nadie, pero cuando ya pasó el tiempo, que la gente dice que le dijeron, Tito dio buena referencia de todos esos y no trajimos a nadie. Entonces, después ya como en el 2009 me empezaron a mandar a ver jugadores. Y ahí ya, pues en las opiniones que hay y las referencias que ellos buscaron, algunos jugadores de los que me tocó ver los trajeron. ¿Y cuánto tiempo estuviste así o actualmente qué haces? Y después en esa área, estuve coordinador ahí con los equipos. En el 2016 me vuelven a decir que
que si quiero dirigir, que quieren que dirija otra vez. Le digo, oye, pero ya tengo mañales que no dirijo. Sí. Ya se me olvidó. No te creas. Me dice, no, apóyanos, aquí vas a dirigir la sub-20. Y agarro la sub-20, era la categoría, en ese momento, jovencitos de 17, 18 años, de la 96 y 97. Duro un año, califico una semifinal, en la otra pierdo en cuartos de final, y en la que sigue ya me dicen que tengo que dirigir la femenil en el 2017. Y oye, pero yo nunca he trabajado con mujeres, no, ¿para qué? Y no, mira, tu personalidad, tu forma de ser, tú tienes hijas de esas edades. Y bueno, me dan la responsabilidad de dirigir la femenil en el 2017. Y ahí duro 3 años y medio, 7 torneos. Creo que me fue bien. Quedé campeón una vez, perdí 3 finales, o sea, de 4 que jugué, perdí 3 y gané una. Y los otros torneos ahí estuvimos calificando, pero no llegamos más lejos. Pero también, yo decía, los ciclos también se terminan, ya un poquito ya el tema de la relación medio se va complicando con algunas jugadoras y bueno, ya me remueven y me mueven a otra área. Y 2 años después estuve también en Liga de Expansión, de auxiliar, con Aldo de Nigris y con Nico Sánchez. Sí. Y más dura 2 años ese proyecto acá en el club. Y después, estos 2 últimos años, estoy colaborando en el área de fuerzas básicas como visor, como escauteo. Es el jefe de selección de talento de las fuerzas básicas, en fuerzas básicas, juveniles. 2 años llevas en el cargo. En el cargo, así es. Me toca a mí viajar donde el visor de la zona hace un recorrido y hace un concentrado de jugadores. A mí me toca ir a ese lugar y visualizar a los chicos, levanto una lista y así hago el recorrido de 10 lugares donde viajo, para después, cuando llego acá en Monterrey, oye, ¿sabes qué? Defensa central de tal categoría, tengo estos. Extremo derecho de tal categoría, tengo esos. Y así vamos trayendo a los chicos y ya acá en Monterrey los valoran cuando vienen a probar y son las incorporaciones que se dan, ¿verdad? ¿Y cómo ves? Sí hay talento, ¿no? Claro que hay talento. Fíjate que en Monterrey hay mucho talento en cuanto a lo que tenemos en el club. Lo que siempre comento yo es el tema de las oportunidades que puedan tener los chicos, que no es fácil, porque estamos en un club donde la exigencia es tremenda para buscar títulos y a veces es complicado que el chico joven pueda tener muchas oportunidades. Pero el chico que llega a estar ahí tiene que competir mucho para ganarse la oportunidad de estar en el club y poder competir contra las figuras que tienen más nombre, ¿no? Pero ha habido jóvenes que han salido y bueno, algunos se los han vendido y los pocos que tienen la oportunidad, pues se la irán ganando conforme se muestren ahí en las pretemporadas, por ejemplo, ahorita que está haciendo el equipo. Creo que ahorita tienen como 4 o 5 chicos haciendo una pretemporada. Uno de ellos es el hijo de Aldo de Nigris. Creo que viene bien en su proceso. Vamos a ver cómo se presenta el futuro para él. ¿Y cómo ves? Si le ves futuro a las fuerzas básicas de Rayados ahorita, de los que han seleccionado o de los que tú has seleccionado. Sí, porque por ejemplo los últimos que hemos traído son central, muchacho que ahorita está haciendo la pretemporada. Ese chico tiene como, ya va para el año y medio creo, y ha ido ganándose la confianza. Ahorita ya lo llevaron en la pretemporada, va a cumplir 18 años o ya los tiene creo. Pero digo, de los chicos últimos que hemos traído de las pruebas, ahí ha ido avanzando el chico. Los otros que ya han ido ganando lugar son que ya estaban hace tiempo, o sea, categorías 2007, 2006, 2005, esos ya vienen de más atrás, pero que chicos que vienen también de un proceso de fuerzas básicas. Ok. Y en la vida personal, ¿qué ha pasado en Héctor Becerra? ¿Eres casado? ¿Tienes hijas, hijos, familia, nietos? Sí, yo me casé con la novia que tuve en aquellos años. Tengo 35 años, voy a cumplir 35 años de casado. Tengo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Gracias a Dios, todos bien, trabajando. Y todo no me toca ser abuelo, ¿verdad?
Pero no, gracias a Dios, sí, al fútbol y al club que todavía he tenido la posibilidad de seguir manteniéndome trabajando y buscando hacer bien las cosas en el área que me ha tocado estar en estos años que tenemos laborando. Ok, pero ¿cuántos hijos tienes o hijas? Tengo dos mujeres y un varón, Ok, 34, 32 y 28, mis ok, hijos. ok. ¿Ya casados o solteros los tres? No, solteros todavía no la fortuna de ser abuelo, así es que aquí estamos todavía conviviendo con ellos. Oh, qué bueno. Fíjate que de pronto la gente ve en la tele a los jugadores. No saben el esfuerzo que es estar en la cancha para llegar a ese lugar. Ahora tú como ya alguien que detecta talento y que de pronto ve condiciones, cualidades o algo que a lo mejor gente común como uno no lo ve, ¿cómo le hacen para detectar a alguien que le ven talento? Yo cuando voy hacia las visorías, que los chicos ahí más o menos con algunos, no me acerco con todos, pero que en algunos, ya cuando les doy el speech final, les digo, miren, de algunos van a poder tener la posibilidad de ir ahí a Monterrey. Entonces, lo que sí les insisto y les recomiendo es prepárense bien físicamente, porque ustedes ahorita entrenan 2 días o 3 días, lo que entrenen, ustedes van a ir a competir con chicos que tienen allá un proceso a lo mejor de 2, 3, 4 años, que ya vienen de un trabajo de físico ya muy establecido. Entonces, lo que les va a ayudar muy bien a ustedes es su mentalidad y el tema de que muestren sus condiciones futbolísticas que ahorita yo les veo, porque allá van a competir a ganarse un lugar. O sea, el fútbol es competencia y para jugar y poder ganarte un lugar tienes que ser mejor que el que está allá. Sí, definitivo. Entonces, desde ahorita, ustedes ya vayan preparándose como un profesional en la alimentación, en el descanso, en preparar tu cuerpo, trabajarlo ya físicamente, depende de la edad del chico. Trato de darle recomendaciones porque van a venir, si una prueba de una semana, donde a veces si tienes 1, 2 o 3 momentos para hacer el fútbol con el equipo titular o con el equipo ahí con el plantel, pues que buscas convencer al técnico y mostrar tu mejor versión para ganarte el lugar, ¿verdad? Porque, Así es. porque van a venir más chicos también de otros lados, a lo mejor en tu puesto, a buscar quedarse también por ese lugar, ¿verdad? Y además, fíjate que no es sencillo. O sea, de pronto llegar a fuerzas básicas, primero te tienen que seleccionar. Y es difícil, también es complejo hablo de joven. Tienes que tener mucha disciplina, muy buena actitud y aguantar estar separado de la familia. Sí, porque hay un chico que viene desde fuera, es el principal, adaptarse, porque también nos ha tocado ver chicos que estando aquí y se quieren regresar, o se han regresado. O sea, no aguantaron el estar fuera de casa, Sí, la exigencia de esa competencia. Digo, trata uno como técnico, cuando me ha tocado también dirigir, pues también orientar al chavo y saber que aunque estén fuera de casa, pues tratar de hacerlo sentir bien para que, pues que busquen competir y mostrar sus virtudes, que por eso ganaron un lugar porque tienen condiciones. El tema es esa paciencia, ese trabajar día a día para buscarte un lugar, ¿verdad? Y ser titular, por ejemplo. mira, yo lo que te quiero preguntar es aquí tenemos, híjole, es que podemos seguir platicando y te puedo hacer un montón de preguntas, pero también hay que respetar tu tiempo. Tenemos dos secciones. Hay una sección que se llama el once ideal. Esa sección es que tú, como compañero, como contrincante, ahora, que tú nombres tu once ideal, puede ser el actual, el que tú quieras nombrar, el once ideal de Héctor Becerra. Este once ideal es presentado por Universidad de Hipócrates, vanguardia universitaria. Estamos cumpliendo 40 años de ser la mejor universidad privada de Guerrero. ¿Cuál es el once ideal de Héctor Becerra? Oye, el once ideal de todos los tiempos, o mis compañeros, o Del que tú quieras, tu once ideal. Es que, híjole, tantos jugadores que han pasado contigo de eh, compañero y hasta de rivales. Un eh, once ideal que tú quieras colocar. está muy bueno, pero voy a tratar de poner uno internacional, ¿no? Sí, el que tú quieras. Es el once ideal de Héctor Becerra. De portero, ¿Ok? Fillol, el de Argentina. ¿Ok? El Pato Fillol. Digo, también me acuerdo mucho de Sepp Maier, también aquel alemán, pero el Sí. Pato Fillol a lo mejor lo tengo más presente. Lateral derecho,
Y a mí siempre me ha gustado Cafú. Cafú de lateral Jugadorazo. derecho. Lateral izquierdo, Roberto Carlos. Puro Central, crack. central izquierdo, Maldini. Ok. Y mira que Pasarela es mi amigo y todo, pero pues se me hace que Maldini no lo quiero poner a Pasarela de derecho porque pues, pareciera que todos consideramos que es zurdo porque le pega con zurdo, pero él me decía, Tito, soy derecho, pero me tuvo que hacer zurdo. Dice. Central derecho, Beckenbauer. Uf, A lo mejor es jugadorazo. medio, pero lo pongo de central. Medio de contención. Qué difícil esta, pero lo voy a poner. Dunga. Dunga. Mire que siento que Dunga fue fundamental para mí en esa selección del 94. Ok. De interior derecho o izquierdo, Pelé. Oh, o Rey. El otro interior, Johan Cruyff. Extremo derecho, Messi. Y mira que te voy a dejar fuera a Maradona, ¿eh? No, a Maradona lo voy a poner de extremo izquierdo. Sí, hombre. Extremo izquierdo. Y de delantero voy a poner a Ronaldo, al fenómeno. Fíjate que ahí al que dejé fuera es a Cristiano Ronaldo, pero que Y también te Cristiano podrías Ronaldo. colocar tú, ¿eh? Fíjate que yo, por ejemplo, si hablo de gente de Monterrey, yo no me pondría, ¿eh? O sea, sí Ah, siento que fui bueno, pero creo que el que hizo una mejor carrera, por ejemplo, fue Misael, sí, en jugadorazo. cuanto a mi puesto. Pero yo a Misael ahí lo competiría contra Luis Montoya, de los de aquel entonces. El extremo izquierdo, sin duda, te dejaría el abuelo Cruz, ¿verdad? Sí, sí. De centro delantero tendría que ponerle Chupete. Y mira que está Milton Carlos, está el Guille Franco, está Aldo de Nigris, está el Lacrán Muchísimos buenos. Jiménez. Pero bueno, eso es la historia del Monterrey. Que Y de también, tu once ideal, ¿quién sería el entrenador? de mi once ideal, mira, no lo tuve, pero yo creo que pondría. Bueno, ahorita te digo de Monterrey, pero te voy a decir a nivel internacional. No lo conocí, pero el haber sido jugador campeón y luego campeón en el 70, yo creo que pondría a Zagalo. A Lobo Zagalo. Zagalo. ¿Y de Monterrey? De Monterrey creo que pondría a Víctor Bucetich. Ah, En un el, gran en, técnico. en el tema de su manejo de grupo, su personalidad, tuvo su excelente época aquí en Monterrey. Creo que en ese digo, a lo mejor también muchas veces nos vamos por los logros que lo consiguieron, Claro. pero sí, Víctor, mira que quiero mucho a Pancho, que fue el que yo tuve, a don Roberto Matos, que fue el que me dio oportunidad, pero no, Víctor Bucetich yo creo que estaría ahí. Ok, pues este fue el once ideal de Héctor Becerra, presentado por Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Estamos cumpliendo 40 años de ser la mejor universidad privada del estado de Guerrero, vanguardia universitaria. Tenemos otra sección que se llama Tirando a Gol. Esta sección es de preguntas de la charla que hemos platicado, de lo que me has contado, de lo que yo sé de tu trayectoria. Algunas, si te quieres, digamos, decir, oye, esta no te la contesto, eres libre, Héctor, ¿eh? Porque digo, de pronto a lo mejor es una, digamos, pregunta media complicada, ¿no? Esta sección es presentada por Pillares, Puerto Rico. ¿Quieres pasar un rato agradable con una buena botana y jugar una carambola y divertirte y ver el evento deportivo? Nada mejor que Villares, Puerto Rico, de aquí de Acapulco. A ver, Héctor, ¿qué significa para ti el fútbol? Y ha sido mi vida. Desde niño recuerdo que siempre andaba pateando una pelota. Mi hermano era el que me regalaba en Navidades ese balón de cuero de los de aquel entonces. Entonces, el jugar fútbol y ha sido toda mi vida. Llevo más de la mitad de mi vida ligado al fútbol. ¿Qué le dirías hoy a tu hermano? ¿O qué le dices? Porque digo, seguramente nos está viendo. ¿Qué le dices a tu hermano? Porque él fue el que te impulsó, ¿eh? Él, gracias a él,
eres Héctor Becerra, un gran Sí. jugador y ahora un gran técnico. No, fíjate que bueno, mi hermano Chuy y Francisco ya fallecieron y junto con una de Ah, mis hermanas, si lo pero tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? híjole, pero no, yo estoy eternamente agradecido y cada que veo a mi sobrino que se parece mucho a él, a mí me da mucho tristeza porque ya no está mi hermano conmigo, pero el simple hecho de ver a mi sobrino que se parece, siempre le digo, no, me estoy bien agradecido siempre con tu papá por el tema de cómo fue conmigo, que casi pareciera que fue mi papá porque fue el que me llevaba, el que me movía, el que me traía. Y no tengo palabras para agradecerle a mi hermano por todo lo que hizo por mí, que fue uno de mis, pues el más grande impulsor para mí en lo que hice en la carrera del fútbol. A tus hijas o hijos, ¿qué le dices? Mira, yo lo que siempre he tratado de inculcar a mi familia, a mis hijos, es que sean unas buenas personas y de bien en la sociedad. Mi hijo en su momento sí llegó a practicar el fútbol, tuvo un papá muy exigente en el sentido de que más allá a lo mejor no sé si la pude haber hecho de darle la oportunidad que mínimo estar ahí y yo fui exigente con él en cuanto a las condiciones que él tenía, sin ser malo, pero tampoco era el mejor. Y yo sé que en el fútbol también a veces el que se esfuerza, el que trabaja al máximo, mejor, a veces consiguen las cosas. Y en su momento, cuando yo le dije que tenía que mejorar cosas, él decidió estudiar y lo apoyé también. Entonces, en lo que hagas siempre busca hacer mejor las cosas, en tu trabajo busca hacer bien las cosas. No el mejor en la escuela, sino el mejor en la vida, así es que lo que tú hagas va a depender de ti solamente. Claro que te voy a apoyar en lo que pueda, pero ya va a ser tu vida. Y a mis hijas, pues siempre dar un mejor ejemplo, en las actividades que se desempeñan ellas, ser buenas personas y dar su máximo en su trabajo. ¿Qué significa para ti Rayados de Monterrey, el equipo de fútbol? Híjole, yo siempre eternamente agradecido con toda la gente que ha pasado por el club, la gente que me ha conocido y que me han apoyado por seguir trabajando aquí, pues, eternamente agradecido siempre por tantos años que he elaborado y que todavía me pueda mantener a esta altura de mi vida. Pancho Avilán, ¿qué le dices a Pancho Avilán? ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente? Híjole, yo creo que él fue el que me dio esa oportunidad en el fútbol cuando yo la tuve difícil en el tema de seguir o no en el fútbol, en el sentido de que no podía entrenar, y él fue el que creyó en mí, el que tuvo un apoyo importante, porque llegó a haber un momento que él iba a entrenarme a mí, a otro muchacho nada más en las mañanas, cuando a lo mejor no era su deber, más el entrenamiento de la tarde, pero hasta que hubo un momento que dijo, ya no puedo venir en la mañana y en la tarde con ustedes. Pero sí creyó en mí y que voy a estar siempre realmente agradecido con él y cuando veo a su familia, a su hija, me da un enorme gusto, nos vemos con un cariño porque siempre nos hemos visto como familia. Si pudieras cambiar algo en tu carrera o algo que te arrepientes de algo en toda tu carrera, o algo cambiarías, alguna mala decisión, no sé, algo que de pronto ni lo sé, pero algo cambiarías. No, pero por ejemplo, no es que me arrepiente, yo lo que me queda a mí en mi mente, yo pienso a veces qué hubiera pasado si no me hubiera lesionado yo, porque el haber tenido esa lesión creo que a mí me mermó tremendamente las condiciones que yo tenía de habilidad, de velocidad. Y ya no sé qué hubiera pasado si yo me hubiera mantenido sano en cuanto a lesiones y poder competido para ver si pude haber ido a algún mundial de mayores, que siento que sí podía competir con en ese momento la gente que había. Hablando del Mundial y de la selección, ¿cómo ves hoy a la selección? ¿Hasta dónde crees que llegue? ¿O cuál Mira, es tu pronóstico para ellos? como mexicano, yo siempre soy de los que apoyo y que quiero que siempre les vaya bien. Yo creo que México ha hecho partidos, a lo mejor no del agrado a la gente, pero los ha trabajado bien. Digo, el mantener 2 partidos en 0 no es fácil y lo ha hecho. Creo que este partido de Corea, más allá de que pudo haber críticas, para mí un partido tremendo en la parte defensiva. Y en la ofensiva, que generó poco, pero fueron jugadas que pudieron haber sido goles. Y a lo mejor si hubieran marcado 3,
la gente hubiera tenido otra opinión. Pero van bien, han ganado confianza. No es para echar las campanas al vuelo, porque viene un partido que pareciera que es más a modo, vamos, el que sigue, pero siento que sí lo debemos de ganar. Y si llegamos a cuartos de final, yo creo que va a ser un buen punto, y de ahí partir a ver si nos alcanza para más. Que no va a ser fácil. ¿Tu pronóstico para campeón? ¿Quién sería? Híjole. Digo, ahorita yo no sé cómo van los cruces, cómo se puedan cruzar. Sí. Pero para mí, más allá que no jugó bien el primer partido, pero es el primer partido de España, Portugal. Creo que Brasil se puede meter ahí a la pelea, y junto con Argentina y Francia. Ok. Algo que yo no te he preguntado, que tú quisieras comentar, a alguien que le quieras mandar saludo, o lo que tú quieras externar, no sé, o algo de tus visorías, algo, lo que tú quieras comentar, aquí está la puerta abierta, la ventana abierta. Vale, mira, yo en lo personal siempre he sido una persona leal y sincera, entonces la gente que me llegue a ver cuando andemos en una visoría allá en Guerrero, en Acapulco, donde me puedan ver, o sea, con toda confianza se me acerquen, que podamos platicar algo, y que si les pudiese dar alguna apoyo, comentario, consejo, como lo quieran ver, o sea, yo estoy abierto para poder transmitir mi experiencia y poder colaborar con la gente en cuanto sí, darles un consejo, ¿no? Porque a mí lo personal yo siento que eso se me da cuando hablo con algún chico, tratando de darle siempre un buen detalle para mejorar en sus condiciones futbolísticas, porque es lo que me gusta a mí transmitir, ser positivo. Pues esperemos que pronto vengas para Acapulco, que vengas para Guerrero, aquí están las puertas abiertas, te vamos a recibir como te lo mereces, Héctor. Eres un jugadorazo, eres un gran ser humano. Fíjate que el visor de la zona es el de Morelos, pero sí me ha tocado ir allá, entonces este año, no sé si para septiembre, agosto, que calculo que puede ser la fecha, no sé si me vaya a tocar allá, y si no, tendría que ser a lo mejor como marzo o febrero del año próximo. Pues aquí estamos a la orden, y aquí está todo Guerrero y todo Acapulco para conocer al gran Héctor Becerra, un gran jugador y sobre todo un gran ser humano. Oscar, pues ahí tienes mis contactos, con todo gusto. Tienes un amigo acá en Monterrey en lo que podamos colaborar, con todo gusto. Ok, pues esta sección Tirando a Gol fue presentada por ¿quieres ir a jugar una buena carambola? ¿Quieres ir a pasar un rato agradable y comerte una gran botana? ¿Qué mejor que Villares, Puerto Rico? Los esperamos. Pues Héctor, te agradezco, la verdad pudiéramos seguir hablando y hablando y hablando, pero también hay que respetar los tiempos, tú también tienes cosas que hacer. A la afición, a nuestro público, a nuestro auditorio, como pueden ver, tenemos a Héctor Becerra, que para mí era un jugadorazo, habilidoso, extremo, volante, un gran jugador, pero sobre todo un gran ser humano, que hoy está captando talentos para los Rayados. Entonces, Héctor, te agradezco que estés con nosotros, que nos hayas platicado parte de tu trayectoria, parte de tu vida. De verdad, muchas gracias. Aquí en Cosas de la Patada siempre vamos a valorar a los cracks como tú. ¿Algo más que quieras comentar? Porque ya nos vamos a despedir, Héctor. Pues muchas gracias por la invitación, y bueno, esperemos no ser la última, y con todo gusto, en tiempo pronto, aquí estamos a la orden. Ok, pues amigos, Cosas de la Patada hoy se vistió de gala. Tuvimos al gran Héctor Becerra, un gran jugador, pero sobre todo un gran ser humano. Nos vemos la próxima semana con otro gran invitado, porque ya saben que aquí siempre está lo mejor en Cosas de la Patada.